Bienvenidos a una nueva serie en esta sección de su programa Profundicemos. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El carácter de Dios. Vamos a tratar de analizar el carácter de Dios en muchas aristas, tanto desde el punto de vista de los atributos comunicables de Dios, los incomunicables, pero hoy quisiéramos abordar el tema de la creación. Para esto, nos hacemos acompañar de un distinguido hermano amigo, nuestro hermano José Domínguez. Buenas, buenas, hola. Un poco cuesta arriba sentarme en esta silla después que se han sentado aquellos pilares de la fe cristiana en este tiempo. Pero vamos a intentar fluir. Bueno, José, el tema de la creación es un asunto tan importante que se ha abordado desde el punto de vista de la filosofía, se aborda desde el punto de vista de la religión, se aborda desde el punto de vista de la ciencia. Exacto. Todo tratamos de buscar como el por qué, el dónde, el cuándo, el cómo se hizo todo, de dónde venimos. Eh, a mí me gustaría comenzar haciendo, digamos, un pequeño análisis acerca de todo lo que nosotros tenemos. O sea, si nosotros tomamos un postulado, digamos, científico o filosófico, para decir que de la nada, nada puede salir o nada sale, Exacto. entonces eso nos habla a nosotros de que el universo no pudo existir porque sí, porque qué causa tuvo, qué necesidad tuvo de crearse a sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces, detrás de este universo debe haber un creador, alguien que haya hecho esto y haya tenido un propósito para hacerlo. Bien, pero en este caso tenemos que estar claro. Por más postulados que haya, tú te divides en dos bandos. Te divides en el bando de la ciencia o te divides en el bando de la fe. O sea, no hay como un intermedio y que no, la filosofía son un tercer grupo, minoritario por cierto, pero dentro del grupo de la ciencia indica el Big Bang. Todo apareció porque la materia se juntó, hubo una gran explosión en la energía y de ahí funcionó todo. Que si, explicándolo de esa forma nos damos cuenta que no es muy diferente a como lo habla la fe o como lo explica la fe. ¿Cómo sucedió todo? Hubo un Big Bang. ¿Cómo sucedió todo? Dios habló. Y al él hablar, todo fue creado. Se hizo de lo que no había. Es decir, o tú eres de ese bando, de la ciencia, o eres del bando de la fe. Me imagino que en el día de hoy lo vamos a abordar desde el bando de la fe, porque prácticamente no somos científicos y somos cristianos y tú un podcast cristiano. Entonces, cuando hablamos de la creación, tenemos que hablar de que Dios entendió crear el universo según uno de sus atributos, su soberanía. Cuando yo hablo de su soberanía, él soberanamente dijo un día, voy a hacer el universo, voy a crear algo que no existía. Y según lo que vemos a través del Génesis, que es la única explicación que tenemos, vemos que en 6 días, tal vez no 6 días como nosotros lo conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sino en 6 días con un lapso de tiempo no determinado, Dios creó el universo. Y de ahí comenzó la película. Bueno, fíjate que no, vamos a limitarnos al ámbito de la fe, ¿verdad? Tú sabes, José, que hay gente que dice que si esos 6 días de creación de la tierra fueron 6 días literales, 6 días laborables. 6 días laborables de 24 horas, o se bien pues se podría referir a 1000 años. Un día es como equivalente, porque 1000 años como un día como 1000 años. Entonces, cuando no tenemos ese lapso de tiempo, pueden pasar tantas cosas de un día al otro. Y incluso en la vida diaria pueden pasar tantas cosas de un día al otro. Hoy nosotros podemos estar súper felices, wow, que compré mi casa, que compré mi carro, pero el otro día puede fallecer un familiar muy cercano. Ya todo cambió. Pero en el lapso de tiempo de la creación, no nos indica si fueron 24 horas o si fueron 1000 años, si fueron 2000 años, de un tiempo, de un lapso de tiempo al otro. Y cuando tú sacas eso de la ecuación, la ciencia te comienza a preguntar, ¿fueron 24 horas o fueron 1000 años? Ustedes mismos no están claros, pero la ciencia tampoco puede explicar. ¿Y qué tiempo duró la creación? ¿1000 años o inmediatamente hubo el Big Bang, todo apareció? Entonces, intentamos estar divorciados, pero a la vez estamos muy unidos.
Ya, correcto. Entonces, bueno, José, vamos a empezar y vamos a abordarlo desde el punto de vista bíblico, entendiendo las limitaciones y controversias que hay en torno a ese tema si lo analizamos desde otro ángulo, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos, José, que realmente hubo un Dios que creó todo y no que todo vino de la nada, Bueno, si lo estamos tomando desde el punto de vista de la fe, de la fe? lo primero es la fe, es yo creerlo. Inmediatamente yo lo leo en la Biblia, según las experiencias, yo lo creo. Aunque sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes argumentos. Hay un argumento cosmológico, que es que postula la existencia de una causa primera, que fue lo que trajo todo a la luz. Y yo digo, ven acá, pero eso no se divorcia mucho, no está muy lejos de lo que yo creo, de mi argumento teológico. El argumento teológico me dice en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Boom! Ya todo apareció. Y la creencia de Dios como un ser creador de cosas diferentes y nuevas se cree únicamente a través de la fe. La ciencia necesita comprobarlo de manera empírica, necesita observarlo, necesita probarlo, Ujú. pero la fe no necesita eso. La fe solamente necesita, lamentablemente para muchos que así no lo entienden, creerlo. Y eso es lo que nos arrastra, a creerlo. Y a argumentarlo a través de la luz de las escrituras y de lo que tenemos, lo que nos brinda la ciencia. Por eso es que la discusión entre la ciencia y la fe nunca van a terminar, porque nos dividimos tanto que al final convergemos nueva vez. Por ejemplo, la Biblia dice, José, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo le explicamos eso a un científico, verdad? ¿Cómo yo le explico eso a un científico? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ¿dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Porque tú y yo podemos tener ahora mismo un celular, podemos tener un reloj. Pero eso que nosotros vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho en la mente de Steve Jobs, el iPhone, el reloj, todo lo demás fue hecho en una mente que no estaba. Y de repente un loco dijo, voy a hacer un celular. Voy a hacer un aparato, tal vez no celular, voy a hacer un aparato inteligente en el cual yo Ujú. pueda tener la calculadora, el reloj, la alarma. Y si tú te fijas, ya nosotros en un aparatito tenemos Tenemos todo. todo. ¿Y de dónde salió? De lo que no se veía, de la idea de un hombre. ¿Y de dónde salió el universo? De la idea de un Dios que dijo, voy a hacer esto. Y así mismo nos narra la Biblia, de que él un día decidió hacerlo. O sea, José, ¿tú entiendes que es más razonable creer que hay un Dios creador de todo que todo haya salido de la nada? Lo que sucede es que en ese sentido tú tienes que dar más explicaciones cuando tú me dices a mí que salió de la nada. Y ahí entra la practicidad de muchos cristianos. Yo se lo dejo a Dios. Si tú te fijas, ¿quién creó todo? Dios. ¿Cómo lo hizo? Él habló. Y todas las cosas por él fueron creadas, por su poder y su sabiduría. Le preguntas a otro grupo, ¿cómo vino todo? Vino de la nada. ¿Cómo así? No, la nada un día, la materia se juntó y necesitó. ¿Y de dónde vino la materia? No, la materia siempre ha existido porque se va degradando. Sí, pero antes tuvo que haber sido otra cosa. Entonces, es como redundar y buscar Ujú. más explicaciones. Nosotros vamos a decirlo así, los cristianos somos más prácticos. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Cristo, aleluya. De que no nos vamos a estar enredando en la pata de los caballos con este tema, ¿verdad? Bueno, José, si decimos entonces, determinamos con la palabra de Dios, por lo menos vemos a través de la palabra de Dios, que hay un Dios creador de todo, el universo, Todo el creador del universo. cielo y de la tierra. Exacto. Ok, sabemos que Dios creó todo y si lo creó con un propósito. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos ver o entender algo del carácter de ese Dios mediante su creación? Me explico. Por ejemplo, Dios creó el universo. Bueno, el universo hay una razón para que exista el universo. Exacto. Dios creó la tierra y nos puso a nosotros en este lugar. O sea, ¿qué nos dice ese tipo de cosas del carácter de Dios? Bueno, el carácter, lo primero que la creación nos muestra es su poder. O sea, es su poder, es su grandeza. Cuando tú piensas en un Dios tan grande, tan soberano, que como dice Job, oye, toda la cosa fue creado con el susurro. O sea, Dios susurró y mira todo lo que creó. Imagínate si él truena, si él habla duro. Es lo primero que nos habla, porque nosotros tenemos que estar claro qué es el carácter. El carácter, ¿verdad? Son los conjuntos de aspectos de la personalidad y lo que te hace único y diferente y que es estable con el tiempo. Es decir, puede que tú tengas
tú amoldes, ¿verdad? Tu carácter, pero siempre va a estar ahí. Tú tienes un carácter dadivoso, por más que la gente intente aplacarte, que dejes de ser dadivoso, en algún momento ese carácter va a salir porque es intrínseco tuyo y eso te divide de los demás. Entonces, ¿qué nos muestra su creación? Nos muestra su poder, nos muestra su grandeza, nos muestra su sabiduría, su diseño inteligente. O sea, cuando tú te adentras al Discovery Channel o a la nueva plataforma que nosotros tenemos de ciencia, tú te das cuenta que todo fue creado con un diseño inteligente. En este momento, ni tú ni yo le estamos diciendo a nuestro corazón que lata, pero él está constantemente bombeando sangre oxigenada y desoxigenada a cada uno de los tejidos nuestros y eso lo mantiene en un buen funcionamiento. Ahora mismo tú no le estás diciendo a tus riñones que filtren la sangre, los componentes ahí, pero sin embargo, él lo está haciendo. Y eso son cosas que nosotros hemos podido descubrir a través del tiempo. Imagínate aquella que no podemos describir. También nos habla de su belleza y de la creatividad. Hay cosas, hay imágenes que tú ves y dices, wow. Lo más mínimo, ponte que a ti te gustan los betas, los pescaditos, eso. Hay peces que tú te pones a verlo y tú dices, wow, pero ¿cómo? ¿Cómo ese pez? Hay unas aves que cuando están enamoradas tiran un plumaje diferente. Tú dices, wow, pero es que eso es demasiado bello. Eso tiene demasiada creatividad. Nosotros a veces escribimos una canción en tu caso. Tú escribes una canción y puede que para ti sea lo último de los muñequitos. A mí no me guste. Pero alguien más la escucha y dice, wow, pero qué canción. Eso yo tengo que ponerla a sonar. Esa canción está demasiado bonita. Imagínate Dios que a cada una de las aves del cielo y de los montes le dio un trinar diferente. Y aún a las más feas, que nosotros encontramos las más feas, son las que tienen el más bonito cantar. Eso nos habla de un Dios de belleza, de un Dios creativo. Y algo que me llama mucho la atención, que creo que es uno de las características que Dios más muestra en su creación, es su orden. O sea, es su orden y la armonía como va haciendo las cosas. Si tú te fijas, cada día Dios va haciendo algo. Y es como que se sienta a pensar, hoy voy a hacer y voy a separar el día de la noche. Y fíjate que eso nos da una enseñanza como cristianos. Cada uno de esos atributos nosotros tenemos que tratar de moldearlos. Aunque el poder y la grandeza nunca llegaríamos. Pero si tú vas a hacer algo para Dios, hazlo de manera creativa. Hazlo de manera bonita. Vamos a cantar este coro para la gloria de Dios como salga. No, intenta hacerlo con belleza, intenta hacerlo con creatividad. Intenta hacerlo en orden. Intenta hacerlo en armonía. ¿Por qué yo tengo que hacerlo así si es lo que el Espíritu diga? Pero el Espíritu a través de su palabra nos dice que Él es un Dios de armonía, un Dios de orden y el cuidado providencial que Dios tiene de su obra. Cuando nosotros vemos cómo Dios cuida su creación, es como yo hice esto y ahora yo lo voy a cuidar. Lamentablemente, su creación Él la está cuidando de su máxima creación que somos nosotros. Wow. Soy yo como filosófico. Está profundo eso, José. Eso soy yo filosófico. Dios está cuidando su propia creación de su mejor creación que somos nosotros. Y a su mejor creación que somos nosotros, aún a nosotros nos cuida. Aunque se escuche como un trabalengua. ¿Quién es el mayor depredador de lo que Dios ha creado? De esas hermosas aves que vemos trinar, ¿quién es el peor depredador? Es más, tú puedes soltar animales en una selva y puede que muchos mueran, ¿verdad? Por la cadena alimenticia. Otros van a sobrevivir y van a nacer incluso nuevas especies. Si tú sueltas al mismo hombre dentro de esas especies, el hombre va a continuar y se va a procrear, pero esas especies van a comenzar a desaparecer poco a poco. Por eso hay lugares inexpugnables donde el hombre no puede llegar, donde Dios allá tiene sus animales cuidándolo. Y eso nos habla de su providencia. Cada cosa de la creación nos habla de un poco del carácter de Dios que tenemos que conocer. Wow, tremendo. José, mira, ello hay una teoría Sí. Que sostiene o postula que ciertamente Dios creó el mundo, todo lo que vemos, todo lo que existe, pero que luego la abandonó a su suerte. O sea, se entendió. Dios dijo, bueno, esta gente son tan malos que yo no puedo con ellos, y cada quien que están abandonados a su suerte. Y Dios intentó, vamos a decirlo así, resetearlo. No, Dios no intentó nada. Dios dijo, como que se lavó la mano como Pilato, así, ¿verdad? Y dijo, ustedes son tan malos, suelto. O sea, que todo el mal que está pasando es producto a que Dios abandonó el mundo. ¿Qué tú opinas de eso? No, si nosotros acatamos eso como una ley y un orden,
decimos que es un Dios cruel. Ujú. Ahora bien, el hombre, entre más sabiduría adquiere, entre más grandeza adquiere, te comienzas a dar cuenta que el primer postulado que indica es Dios no existe. Y se revela contra su máximo creador. Es como que tú y yo que somos padres, tenemos niños, constantemente le estamos diciendo, deja eso, no te suba ahí, no le ponga la mano a eso que te va a quemar. Muchacho, estate tranquilo, intentamos protegerlo al máximo. Tal vez un poco, no como las madres, ¿verdad? Pero llega un momento que tú, aún siendo su padre, que lo más seguro es que nadie lo ama como tú lo amas, nadie va a hacer lo que tú harías por tu hijo, tú lo dejas. Ok, te he dicho 20 veces que no te subas y que te va a caer. Y te alejas a contemplarlo. Súbete. Dale, Jaden. Brinca, Jericho. ¡Tum! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo te lo advertí. Y ahora tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de dejar de subirte ahí porque ya viste la consecuencia o de continuar. ¿Cuál tú eliges? Los niños sensatamente, la mayoría, ¿verdad? Dependiendo el carácter de molesticidad que tenga, va a dejar de brincar. El hombre continúa directamente del rotero hacia el mal. Y Dios continúa dejándolo. Pero aún en su misericordia, le envió a su hijo. Oye, yo sé que ellos van a seguir pecando. Yo sé que ellos van a seguir haciendo maldad. Déjame darle la salida. Y la mayoría dice, no, 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 yo voy a seguir brincando, a mí déjeme tranquilo. Y ahí vemos que Dios nunca abandona a su obra. Nunca ha abandonado su creación. Es más, y algo que me llama mucho la atención, Jesucristo al venir aquí en la tierra, mire, estamos hablando de la creación, Ujú. pero Jesucristo al venir aquí en la tierra hizo algo que solamente se ha hecho una sola vez en toda la historia de la humanidad. Solamente se ha hecho una sola vez y Dios lo hizo por su creación. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente una vez Dios ha abandonado a su Hijo. ¿Y sabe por quién lo abandonó? Por nosotros. Jesús nunca supo lo que era ser abandonado. Jesús nunca supo, o Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ujú. Nunca supo lo que era estar lejos de su Padre. Y Dios, por amor a su creación, dijo, me voy a separar de mi Hijo para que mi creación pueda a través de él adquirir salvación. Y ahí nos muestra qué tanto cuidado tiene Dios de nosotros. No, y el amor, y el amor. Porque yo pienso, José, que si el que toma la premisa de decir que sí, que Dios nos abandonó y que estamos a nuestra suerte, entonces, ¿para qué vino Cristo? No conoce el Evangelio. El que dice eso no conoce el Evangelio. Precisamente. Bueno, interesante punto de vista, José. Entonces, tú me estás diciendo en síntesis que ciertamente Dios sigue protegiendo y guardando su creación. Sí, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Incluso Isaías nos dice, el creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y formó, el que la firmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que estuviera llena de habitantes, dice, yo soy el Señor y no hay otro. Es más, él se va muchísimo más lejos. En Mateo 10:30 nos dice, aún vuestros cabellos están contados. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú tienes tanto cuidado de mí, que hay datos de mi vida que son completamente desconocidos para mí, y tú tienes el control de eso. Lo que nos recortamos los hombres, vamos a la barbería, nos quitamos todos los cabellos, salimos. Se pasó ahí. Y Dios te puede decir, en la última recortada que tú te diste, perdiste tanto cabello. De todos los cabellos que tú tienes ahora mismo en tu cabeza, tú tienes tanto que son negros y tienes tanto que son blancos. Tú comiste tal cosa y te hace falta tal vitamina, te hace falta tal mineral, sin tener que ir al laboratorio Madita a hacerte una prueba. Ese es el control que Dios tiene de nosotros como su creación. Y si nos vamos más allá, en Marcos 4:34, Jesús está durmiendo en la barca. Los discípulos están turbados por la tempestad. Jesús se levanta. Me imagino a Jesús levantándose como cualquiera de nosotros. Como, hey, viento, cállese la boca. Mar, tranquilo. Eso me dice a mí. Oye, los discípulos que andaban con Cristo dijeron, wow, ¿y qué autoridad que tiene este que hasta el viento le obedece? Eso es simplemente, yo soy tu creador, el único que tiene el derecho de mandarte a callar soy yo. O a mantener la turbulencia en ti. Ujú. Y si nos vamos más allá, Jonathan, que cuando nos vamos a la Biblia, que nos vamos adentrando, yo me imagino que Job,
en un lugar, en algún momento, le hizo esa pregunta a Dios. Oye, tú no tienes control de lo que a mí me está pasando. Tú no tienes control de mi situación. Ujú. Tú me desconoces. Yo te soy alguien, tú un desconocido total. Y Jehová, ¿verdad? Dios, en el Job 38, le hace ciertas preguntas que son de las cosas que yo digo, necesitamos predicadores que dejen de estar predicando tanto. Vamos a darte el número de la cédula. ¿Para qué yo quiero el número de mi cédula? Yo me lo sé. En la junta se lo saben, en mi empresa se lo saben. Y Jehová le dice, dentro de las cosas, de las tantas cosas que le dice a Job, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán enos aquí. Mira el cuidado que yo tengo. Yo sé cuándo mando los relámpagos. ¿Cazarás tú la fiera, las presas del león? Yo soy el que se las sustenta. Las cabras monteses, cuando se van a parir, ¿eres tú que la cuida? Soy yo que la cuido. Son animales extremadamente silvestres que cuando van a dar a luz se suben a lo último del monte y nadie sabe de ellas. Ujú. Ni siquiera Job, que era un hombre, vamos a decirlo así, versado en eso, en el ganado. Cuando tus cabras monteses se van al monte allá a parir, ¿quién la cuida? Cuando son sus dolores de preñez que llegan hasta el cielo quejándose, yo tengo cuidado de eso. Y cuando leemos esas cosas nos damos cuenta, wow, pero Dios tiene control de cada cosa. Nada se le escapa. Ni siquiera lo que estamos pensando tú y yo ahora mismo a él se le escapa. Ujú. Ni siquiera quien dice, no, yo no voy a ver este video hoy porque me resulta como aburrida la creación. Aún de eso Dios tiene control. Así que dale like, comenta. O sea, tú sabes que en el Nuevo Testamento el Señor, precisamente Jesús, habla con sus discípulos y les dice, bueno, miren las aves, que ellas no trabajan. ¿Y quién la mantiene, las aves? ¿Cuánto más Dios va a tener cuidado de ustedes, que son sus hijos? O sea, yo me doy cuenta, José, que el ser humano suele pasar cierta situación en la vida donde puede sentir esa, ese abandono. Ese Dios no está conmigo, el Señor no me escucha, el Señor no tiene cuidado de mí, el Señor no provee. Entonces yo pienso, ¿tú crees que un Dios que ha creado, valga la redundancia, toda la creación, todos los animales, todos los ecosistemas, el sistema por el que funciona todo, diga que no está pendiente de ti? Yo estoy pendiente de lo que come mi perrito. Yo tengo un perrito, yo estoy pendiente de lo que come ese animalito. Yo soy el encargado de comprarle la purina a ese perro. Y Dios es el encargado de suplir a todos los ecosistemas con la alimentación necesaria y adecuada para que incluso el flamenco tenga su color rosado. En su dieta, al flamenco no le hace falta eso porque Dios se lo suple. Tú dirás, no, eso en el zoológico, a los que están en cautiverio, pero a los que están libres, Dios dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas para tener ese color rosado, para que tú te mantengas rosado. Y hay otros que dicen, no, no, tú no vas a ser rosado, tú vas a ser blanco. Ese Dios tiene ese cuidado. Por eso es que muchas veces yo le he dicho a la gente, ¿tú crees que Dios no suple? ¿Tú crees que Dios no provee? Coge y cómprate 15 pesos de maíz y vete allí a la zona colonial y tíraselo a las palomas que están ahí. Nadie le ha dicho a ella que van a echar maíz ahí. Y a veces tú tiras arroz en un ladito y tú ves que al ratico están los pajaritos comiendo ahí. Tú dices, ¿quién le dijo a ellos que ese arroz estaba ahí? ¿Quién le... Es un Dios tan grande y tan soberano que mientras está la lluvia más torrencial, tú no ves una paloma, tú no ves un pajarito. Y nosotros no nos preguntamos, ¿dónde están los pajaritos? Dios le dice, vengan aquí que yo lo voy a cuidar. Cuando hay una tormenta, un ciclón, un huracán, Dios le dice, vengan que aquí que yo lo voy a cuidar y a proteger. Cuando todo eso termina, tú ves que la bandada sale. Dice, wow, nuestro Dios es tan grande, tan soberano, tiene tan sumo detalle al cuidado, que hasta de eso él tiene pleno control. Eso, José, eso hay que entender. Porque fíjate las implicaciones que tiene, José, uno decir que hay un Dios que creó todo. Que mira, todo eso tendría sentido si hay un Dios que creó todo y que y tiene, ¿verdad?, sentido lógico. Pensar que, bueno, esto es así porque Dios lo sustenta. Dios sustenta su creación. Esto es así porque Dios guarda su creación. Esto es así porque Dios protege su creación. Ciertamente esto no habla del carácter de Dios. Pero ¿cómo, qué explicación le daría a una gente que saca a Dios de todo? Instinto. ¿Cómo se proveen los animales? Por instinto. Sí, pero ese instinto, ¿de dónde le nace? Exacto. Si lo tomo desde pequeño y lo pongo en cautiverio,
el instinto se le desarrolla. No, porque hay que soltarlo. Sí, pero cuando tú lo sueltas, a él no tener el instinto desarrollado, no pasa nada. ¿Y qué sucede entonces? Dios es que lo sustenta. Dios es que lo cuida. Dios es que lo protege. Dios es que pone eso en, vamos a decirlo como decimos nosotros, el querer como el hacer. De que y ahí muchos de ustedes van a decir, ¿y por qué el león caza? Porque si fue Dios que lo hizo, él no debería matar a otro animal. Porque entonces, y ahí sacan el pecado de la ecuación. El pecado fue que trajo toda la maldad. Dios no hizo el león para que terminara con sus presas, sino que Dios hizo el león para que, como dice más adelante en las escrituras, conviva con la oveja, conviva con los demás animales. Pero Dios cuida tanto su creación que tiene todo el sumo control. Cuando sacamos de la ecuación a Dios, tenemos que dar tantas explicaciones, porque cada argumento que se dice trae una pregunta. Ok, ¿y mi corazón por qué late? No, eso late por la descarga eléctrica que tenemos en el miocardio. ¿Y quién da esa descarga eléctrica? ¿Y quién creó la electricidad? Porque no fue Thomas Alva Edison, estaba desde antes. No, porque, ¿y electrocardiograma entonces? Está bien, nos hacen un electrocardiograma, pero ¿quién le dio la idea al que hace el electrocardiograma para que desarrollara eso? O sea, son tantas surgen más preguntas y más preguntas y más preguntas que al final, desde nuestro punto de vista, es más fácil decir, ¿ves qué Dios tan poderoso nosotros tenemos? ¿Ves qué grande es nuestro Dios? Ahí es hasta simplificarse la vida. José, yo tengo un par de preguntas y la he dejado para el final porque creo que son las más, digamos... Buscapié, la más buscapié, sí, la más buscapié, a la pero... cabeza. Sí, lo que pasa es que habría que hablar de esto primero, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces nosotros tomamos, vemos esta creación de Dios, o por lo menos vemos el desarrollo. Sabemos que Moisés es quien escribe el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, dentro de los cuales se encuentra Génesis. Sí. En Génesis, que significa principio, pues encontramos en detalle la creación de Dios, ¿verdad? Nos Sí. dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera. Nos da el desglose más adelante de separó Dios esto de esto, hizo lo otro. Bien. José, ¿los dinosaurios existieron alguna vez? Antes de contestar esa pregunta, buscapié. Lo primero que tenemos que dejar claro es que no sabemos qué cantidad de tiempo pasa desde Génesis 1 a Génesis 2. Bien. Es decir, yo no sé qué cantidad de tiempo pasa de ahí a ahí. Puede pasar miles de millones de años. ¿Y qué me dice la ciencia de los dinosaurios? ¿Qué tiempo tienen de vida o tuvieron de vida? Miles de millones de años antes de que el hombre estuviera. En el contexto bíblico eso puede ser un día. Si lo vemos desde ahí puede ser un día. Ahora tenemos bases sólidas de que los dinosaurios existieron, ¿verdad? Pero incluso el libro de Job nos define y nos habla acerca de 2 animales, 2 monstruos marinos, el Leviatán y el Behemoth, que sí o qué. Que si tratamos de armonizar eso con los datos científicos que tenemos, tú dices, pero esos son como 2 dinosaurios. Es decir, que desde ahí nosotros podemos decir, puede que hayan existido, que no lo podemos negar tampoco, por el lapso de tiempo que sucedió. Ahora, lo que sí sabemos es que Dios creó los dinosaurios con una razón. ¿Cuál fue? Dios es soberano. Nunca nos dio a entender por qué sí o por qué no. Y si nos vamos al libro, si nos vamos ahí mismo en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que vino un gran diluvio. Yo no creo que un T-Rex iba a ocupar poco espacio en el arca de Noé. Depende, si eran bebés no habría problema. Exacto. Si hubiesen sido bebés no hubiese En este caso problema. tú tienes que llevarte una hembra y tienes que llevarte un varón. Y habríamos que hacer como mucha conjetura, ¿verdad? Pero vamos a decir que hay una posibilidad si se Es hubiese que si llevado... nos vamos a la lógica y tú tienes un T-Rex ahí metido, ahí en el arca de Noé, ese T-Rex hay que alimentarlo, a menos que Dios indique. De ahora en adelante tú no vas a comer vaca ni vas a comer otros animales, tú vas a comer auyama. Era la única forma de que sobrevivieran. Porque inmediatamente estén creciendo esos animalitos y comienzan a comerse los pollitos, a comerse la gallina hasta el final de los tiempos. Pero eso es otra discusión. Lo que sí tenemos que estar claro es, si existieron o no existieron, eso no debería ser problema para la fe cristiana. O sea, ¿existieron los dinosaurios? Sí, está ¿Y por qué? ¿Y entonces dónde están? Murieron. Murieron. Se extinguieron. Wow, pero qué Dios más malo que acabó con el dinosaurio, con el triceratops, que acabó con este, que acabó con aquel. Nuestro Dios es tan justo que acabó con toda una generación por su maldad. Es decir,
que si a él le dolió acabar con el T-Rex, también le dolió haber terminado con esos hombres pecadores. Y solamente destinó a Noé a su familia. Y eso vuelve y nos habla que a la gente no le gusta la soberanía de Dios. ¿Y qué es un soberano? Es una buena pregunta. Sí, si tú quieres respóndela, porque ya... Un soberano es aquel que, como dice en el libro de Daniel, el propio rey, dice, Nabucodonosor dice, él hace como él quiere, donde él quiere, en los cielos, debajo de los cielos, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque es soberano. Ninguno de nuestros gobernantes han sido soberanos. Te dirás, ¿cómo que no? Pero Trujillo, sí, Trujillo era soberano a su manera y siempre tenía personas que no estaban de acuerdo, y Balaguer y todos los demás. Pero Dios es soberano y nadie le puede decir qué haces. Job se atrevió a decirle qué hace. Y lo primero que le dijo es, ciñe como varón tus lomos, que yo voy a hablar contigo. Y cuando comenzó a hablar, Job dijo, yo hablaba cosas que yo no entendía, demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Sigue haciendo como tú quieras, porque su soberanía sobrepasa aún nuestro entendimiento. Porque es que ahí es que pasa. No solamente debiéramos hablar de un Dios soberano, debemos hablar de un Dios omnisciente. Porque es que las decisiones que el Dios toma, la toma basado en lo que es mejor, en el mejor o peor de los casos, para ti y para mí. Por ejemplo, tú tomas un carro y tú tienes en tu mente que tú vas, qué sé yo, tú vas a llevarle alimento a los pobres de la cárcel. Ese es tu deseo. Pero el Y Señor... tú entiendes que está bajo la voluntad de Dios. Exactamente. Pero el Señor viene, se te daña el carro. Tú haces todo lo malo para tú llevar eso Me atracan y me quitan todo lo que voy a llevar. y no llega. Si uno se pone a analizarlo desde el punto de vista de la soberanía de Dios, es mejor. Eso fue lo mejor que te pudo haber pasado ese día. Es difícil dar gracias a Dios cuando pasan cosas malas. Pero cuando las cosas malas pasan y tú te das cuenta que hay un Dios soberano por encima de todo eso y que todo obra para bien a los que aman a Dios. O sea, ese todo incluye también las cosas malas que nos pasan. Pero si yo lo veo desde el punto de vista de que Dios va a permitir lo que sea bueno o malo en mi vida, pero Él lo va a permitir porque su amor y su conocimiento es tanto que eso es lo mejor que te pudo haber pasado ese día. Aún sea lo más doloroso que te pase, fue lo mejor para mi vida. Exacto. El problema es yo adaptarme a esa soberanía. Por eso es, y creo que sería otro tema, la importancia de la oración. Eso fue un tema que tocaron anteriormente. La oración, como se ha dicho muchísimas veces, no es para torcerle el brazo a Dios. No es para hacer a Dios cambiar de opinión, porque Él no va a cambiar de opinión. Es simplemente, Señor, ayúdame yo a adaptarme a tu voluntad. Porque yo sé que tu voluntad es perfecta. Y Dios es tan misericordioso que muchas veces nos deja ver por qué yo hice tal cosa. Que Él no debería darnos explicaciones. Y nos permite, mira, yo permití ese día. Lo vemos en la noticia después. Ah, mira, pero mira, por ahí estaban matando gente. Y había una banda de atracadores que a todo el que paraban en el camino lo mataban. Y coincidencialmente, a mí se me dañó la guagua y yo no llegué al lugar donde ellos operan. Y por eso no me pasó nada. Y después es que tú dices, Señor, perdóname, porque tú no sabes todas las maldiciones que yo dije. Y yo dije, qué Dios soberano es este. Y yo intenté hasta soltar la toalla. Pero la soberanía de Dios, amados, cuando nosotros la pensamos o tratamos de analizarla un poco, nos damos cuenta que rompe nuestro concepto, rompe aún con nuestra manera de pensar. Y la creación es eso mismo. Cuando tú ves la creación, tú dices, wow, pero este Dios es soberano. Tú te metes a un resort y tú dices, wow, qué lindo este hotel. Pero cuando tú te metes a una montaña y ves desde arriba y dices, wow, pero Dios es un Dios poderoso. Porque cómo es que todo esto está en un equilibrio perfecto, que no es ni más ni menos. Y yo creo que la ciudad es lo último, pero cuando subo a una de esas montañas que siento el aire, digo, wow. Pero es que las cosas de Dios son indiscutiblemente lo mejor. O sea, uno analizando ya, José, para ir finalizando, uno analizando esas cosas que se dejan ver mediante la creación de Dios, es como tú bien decías al inicio, o sea, debería hacerlo a nosotros reflexionar que si nosotros vemos a un Dios, vemos orden en la creación, debemos pensar que ese Dios al que nosotros le servimos, al que llamamos Señor, ¿verdad? También, pues es un Dios de orden.
y que le decimos, yo quiero parecerme más a ti, quiero parecerme a ti. Ok, yo soy Dios de orden, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el desorden de vida que tú estás llevando? Porque yo sé que apenas se está iniciando la serie, Ujú. pero cuando investigamos cada uno de los atributos de Dios y que Dios quiere que nosotros, en el marco de lo posible, tengamos esos atributos de Dios en nosotros, cada uno me va a llevar a decir, ¿en qué yo soy creativo para Dios? ¿En qué yo soy ordenado para Dios? Mi vida es ordenada para Dios. Mis tarjetas de crédito están en orden para Dios. Ay, Dios mío, José. El pago de mi casa está en orden para Dios. Como yo vivo la vida está ordenada para Dios. Si Dios me hiciera un menú de como, si tú te fijas y nos damos cuenta en la creación, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, el cuarto día hizo esto, el quinto día hizo esto, y hizo al hombre y después descansó. Mira Y que hasta eso, José, es algo que es digno de analizar. Porque Dios necesitaba descansar. por, yo tenía esa pregunta y yo, ¿por qué Dios descansó? Me hice yo mismo esa pregunta. Yo, ven acá, ¿por qué Dios descansó? Mira, Dios descansó para darle un ejemplo a la humanidad. Es lo primero. Yo no sé si tú sabías, en la historia del trabajo, ¿verdad? El trabajo era horas corridas y corridas hasta que la gente se caía prácticamente muerto. Tuvo que matar a muchos trabajadores, para que al final las horas se reduzcan a 44 horas de trabajo y 24 horas seguidas o ininterrumpidas de descanso. Si tú y yo fuésemos dueños de empresa, nosotros quisiéramos que nuestra empresa trabajaran 24 horas, 7 días a la semana, sin ningún descanso y con la menor paga posible y el mayor beneficio posible. Dios, a través incluso de su creación, nos dice, hay que descansar. Pero ¿para qué yo tengo que descansar? Yo tengo que descansar para recuperar fuerzas. Cuando tú descansas de una obra que tú estás haciendo es porque ya tú la culminaste. Ya está perfecta. Ya no hay que hacerle nada. Ya está ready. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que cuando el Señor ofreció su último sacrificio, subió a los cielos y se sentó a ver la obra que había hecho. Es decir, no hace falta más sacrificio. Ya yo hice el último. Cuando nosotros descansamos, y uno de esos es también santificarnos para el Señor. Dedicarle un tiempo a Dios. Si nos llevamos el trajín de vida, trabajaríamos 7 días a la semana, 24/7. Dios nos dice, descansa, toma de tu tiempo. Incluso en este tiempo de descanso es que tú puedes ver las maravillas de Dios. Fíjate que si nosotros no pasáramos 7 días trabajando, no viésemos a nuestros hijos crecer. E incluso muchos de nosotros salimos nuestros niños durmiendo y volvemos nuestros niños durmiendo. Si no hay un día de descanso, no hay un domingo que el niño te pierde y tú lo puedas ver. Papi, dame desayuno. Papi, dame agua. De pasar tiempo con tu esposa, con tu familia. Porque nos damos cuenta, Dios descansó para dar un ejemplo. Oye, nosotros vivimos con un trajín de vida, pensando que vamos a terminar con todo. Y mira, tú te mueres y el mundo continúa. Pero va a haber personas que tú le vas a hacer falta. Sí. Y tal vez muchas veces acortamos hasta nuestra calidad de vida por estar en el trajín. Entonces, bueno, José, finalmente vimos, ¿verdad? Que si para hablar de ese carácter de Dios que se muestra en su creación, hablamos del orden. ¿Qué otras dos cosas pudiéramos destacar así rápido? Su poder, El poder de Dios. su grandeza. Lo que me llama muchísimo la atención, su diseño inteligente. Nosotros vemos celulares. Te hago el cosa celular porque la mayoría de todos los que están viendo y los que están tienen un celular. Y tú dices, wow, qué bueno mi celular. Salió el iPhone ¿cuál? El iPhone 15, yo lo quiero. Eso tiene que ser lo último, los muñequitos. Porque tiene un diseño inteligente. Ya tenemos la inteligencia artificial. Ya tú puedes hacer lo que sea con la inteligencia artificial. Y Dios nos muestra a través de su palabra. Diseño inteligente, yo lo tengo desde hace millones y millones de años. Eso nos dice a nosotros, las cosas que hagamos para Dios, hagámosla inteligentemente. Hagámosla en orden. Yo no te estoy diciendo que en algún momento tú no tengas que llorar, que brincar, que lo que fuera. Pues yo soy dentro. Pero aún todas las cosas, hagámosla en orden. Y hablar de esas características de Dios. Esta serie, yo sé que va a tumbar muchos santos. ¿Por qué? Porque cuando el carácter de Dios nosotros lo desmenuzamos y no lo tergiversamos, nos damos cuenta, no es como yo creía, es como realmente Él es. Dios, vamos a ver más adelante, Dios es un Dios de amor, pero ¿por qué Él es un Dios de amor? Su amor, ¿hasta dónde llega? ¿Tiene un límite el amor de Dios? ¿O no tiene límites? ¿Yo puedo abusar de ese amor o no puedo? Porque esa es la nueva. Abusadores de la gracia. Pero cada característica, cada forma, cada
parte del carácter de Dios que veamos a través de esta serie nos va a acercar un poco más a Él o nos va a mostrar lo alejados que estamos de Él. Wow, tremendo. No, nada más que decir. Esperamos que este primer episodio, ¿verdad?, sirva de motivación, de bendición para que todos podamos seguir escudriñando en el carácter de Dios. Y desde esta plataforma, pues trataremos de desglosar esta serie del carácter de Dios para edificación del pueblo. Gracias, José, una vez más por acceder a la invitación. Espero haber quedado a la altura de esos grandes pilares de la fe. Sí, porque yo veo que toditos vienen en chacabanita. Yo no vine en chacabanita, pero para la próxima. Dice el refrán, la ropa hacia el monje. Yo no creo mucho eso. Esto fue Profundicemos. Dios bendiga.